háblanos para la gloria de tu nombre, divino Maestro, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Ahí mismo en Samuel, primer libro, capítulo 15, verso 22. Este es uno de los pasajes más conocidos de la palabra de Dios. Y Samuel dijo, primer libro, capítulo 15, verso 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Por favor, hermano, esté cómodo. Nos alegra tenerle aquí, hermanos. Hermana Adriana, hermano Pablo, hermana Vanessa, hermana Liliana, hermano Luis, hermano Juan David, bienvenido. Hermana Mafa, hermana Carmenza, y bueno, los que están allí conectados y los que nos alcanzan a escuchar aquí a la distancia. Vamos a meditar en estos minutos. Mejor es el obedecer. Amén. ¿Qué es mejor? El obedecer. ¿Pero qué es obedecer? Bueno, aquí tenemos a alguien que trabaja en autoridad, tiene gente a su cargo. Y cuando se nos da una orden, ¿qué hay que hacerla? Cumplirla, ¿verdad? Cumplir la voluntad de quien la manda. Cuando estamos en el colegio, nuestros profesores son la autoridad, ¿verdad? Y nos caiga bien o no, hay que obedecerle al maestro. Claro, sin ir a violar nuestros principios. Pero en todo lo que tenga que ver con la parte educativa, en el aula de clases, hay que obedecer al profesor universitario, al académico, al jefe, a los que estén como autoridad. O lo que establece una ley o norma. Por ejemplo, nosotros estamos regidos por la Constitución Política de Colombia, ¿verdad? Y usted ve que siempre que se va a hacer una reforma, que se va a hacer algo, siempre tienen en cuenta la Constitución, porque ahí están las normas y las leyes que rigen a este país. Entonces, eso es obedecer, sujetarse, hacer caso. ¿Cuál es el problema? No hacer caso, no obedecer. Eso no pica. No, tranquilos. Ahora, cuando leíamos el texto al iniciar, veíamos que el Señor dio una orden que de pronto hasta nuestro parecer parece una orden fuerte, ¿verdad? Una orden terrible. Dios le dice a Moisés desde la antigüedad, le dice, no se te olvide lo que te hizo Amalec. Cuando ya sean una nación, cuando ya estén descansadas de las guerras, Amalec va a pagar lo que hizo. Y resulta que Dios le dio una orden fuerte a Saúl. La orden es, ve a Amalec y destruya todo. Niños, mujeres, animales, acabe con todo. Y cualquiera podría decir, uy, qué Dios tan injusto ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a acabar con esa nación? Pero hermanos, es que toda acción tiene su reacción. Y si miramos ahí en Deuteronomios capítulo 25, está el porqué de esta orden del Señor. Versos 17, 18 y 19. Acuérdate de lo que te hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Verso 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, escuche, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y le dice a Moisés,
no lo olvides. Hermano, el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida. Iba por el camino. Amalek se opuso a que pasara por sus tierras y dijo, bueno, vamos a irnos por otro lado. Sin embargo, Israel iba cansado. Dice que le hirió la retaguardia. En el algor militar de la época se hablaba de la vanguardia, los que iban allá al frente a pelear. Pero en la retaguardia, en este caso de Israel, iban los débiles, iban los heridos, iban los ancianos, iban los que ya no tenían fuerza. Y a lo que Dios le indignó fue que Amalek viniera y le hiriera y le desbaratara la retaguardia. ¿Por qué no atacó la vanguardia? ¿Por qué no atacó a los que iban al frente de batalla, sino que vino y atacó a los débiles, atacó a los que estaban cansados? Y el Señor, hermano, es juez justo. Dios es grande en amor, grande en misericordia, pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Alabanzas al Señor. Saúl pensó que con sacrificios iba a arreglar su desobediencia. Pues sí, Saúl fue y destruyó a mujeres, a niños, y las vacas flacas las mató, los cabros flacos, las ovejas flacas las mató, todo lo que estaba flaco y que no servía lo mató. Pero las vacas gordas, las ovejas engordadas, lo mejor de los carneros, se lo trajeron. ¿Y cuál había sido la orden de Dios? Borrar, ¿verdad? Acabar con todo. Pero entonces Saúl, con un sacrificio, quizás pensó que podría apaciguar la ira de Dios. Mira, hermano, al Señor le desagradó la desobediencia de Saúl. Es más, esa noche antes le dijo al profeta Samuel: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque su corazón no obedece. Le di una orden, lo único que tenía que hacer era cumplirla. Como cuando el jefe nos da una orden a nosotros: vaya a tal lugar, yo voy, venga, pues yo vengo. Y nada más y nada menos, el que le había dado la orden a Saúl era el jefe por excelencia. El Señor le había dado la orden: ve y borra de sobre la faz de la tierra a Amalek. Hermanos, el obedecer a medias es desobediencia. Porque fíjense que Saúl le dice al profeta Samuel: antes viene hecho. O sea, aparte de que hizo mal las cosas, aparte de que desobedeció a Dios, él creía que había hecho bien las cosas. Hermano, hay un principio inamovible. A Jehová, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Eso es incuestionable. Cuando Dios da una orden, sencillamente se hace. Pero este hombre dijo: antes bien he hecho, porque he traído para ofrecerle a Dios sacrificio. Como si Dios necesitara. Mira, hermano, la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y entonces aquí el profeta Samuel le dice: ¿se agrada a Dios de los rollos de aceites, de los arroyos de aceite? Porque colocaban allí el sacrificio y la grasa de los animales se quemaba y subía como un olor grato ante la presencia del Señor. Pero Samuel le dice a Saúl: ¿se agrada a Dios tanto de los sacrificios, de la carne, de los carneros, o en que se le obedezca? Y allí es donde nace esta famosa frase que es muy conocida por nosotros los pentecostales: mejor es el obedecer que los sacrificios. Mejor es hacerle caso a Dios que tirarme 2, 4, 5 horas de rodilla a orar. Hermano, le voy a decir algo en esta noche: de nada me serviría a mí estar todo el día en las ayunas, todo el día ayunando, todo el día tirado de rodillas, si no obedezco la voluntad de Dios, si no obedezco la palabra de Dios. No haría nada. No haría nada. ¿Sabe que Dios muchas veces por medio de su palabra nos habla?
cuando venimos al culto, cuando estamos en casa y escuchamos la palabra de Dios, hermano, y sabemos que Dios nos habla. Que eso es lo más tremendo, ¿cierto? Uno dice, uy, ¿cómo así? Yo no sabía esto. Yo creí que nadie lo sabía, pero Dios sí lo sabe y nos dice, no lo hagas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que sabiendo que Dios nos dice, no lo haga, lo hacemos. ¿Y cómo nos va? Mal. Porque el obedecer es mejor que el sacrificio. Que el abstenernos de comer, de pronto de beber cosas, que de pronto estar todo el día orando. Y entonces el Señor, esta desobediencia le desagradó. Hermano, y para Saúl trajo consecuencias nefastas. Saúl perdió el reino. Hermano, Saúl tenía el honor de ser el primer rey de Israel. Tenía ese honor, tenía esa virtud de que Dios lo llamó a ser rey. Y si él se hubiera mantenido, su descendencia hubiese seguido en el reinado. Sus hijos después de él hubieran sido el sucesor del rey, pero esto trajo consecuencias nefastas sencillamente por no obedecer la voz de Dios. ¿Sabe que cuando uno no obedece tiene muchas excusas? No, lo que pasa es que yo no entendí, pastor. Es que usted no fue claro, pastor. Es que usted no me dijo que eso era malo. No se trata de lo que pueda o no puede decir el pastor. Se trata de lo que el Señor quiere decirnos por medio de su palabra, hermano, y nos lo dice constantemente. Entonces a Saúl se le hizo fácil echarle la culpa al pueblo. No, el pueblo. El pueblo escogió de lo mejor para ofrecerle a Dios. Y no era él el rey. Él tenía toda la autoridad para decir no. Dios dijo que todo moría, pues todo muere. Pero sencillamente él se había entenebrecido en su corazón. Y pues el desobedecer trajo consecuencias nefastas. Igual para toda la raza humana. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? No haber obedecido la voz de Dios. Dios le dijo, no coman de ese árbol. ¿Y qué hicieron? Comieron. Mire, le voy a decir algo que suena feo. El ser humano le cree más al diablo que a Dios. Pastor, sí. La serpiente le dijo, no morirán. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de ese árbol, morirán. Y la mujer le dijo, no, Dios nos dijo que el día que comiéramos de ese árbol morirían. ¿Y qué le dijo el diablo? No morirán. ¿Y a quién le creyeron? ¿Y a quién terminaron obedeciendo? A la serpiente antigua, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda en esta noche. ¿Y qué consecuencias trajo para el ser humano? Trajo como consecuencia que le dio la entrada al pecado a esta tierra. Trajo como consecuencia que entró la muerte, pues la paga del pecado es muerte. Alabanzas al nombre del Señor, porque Él ahora nos ha dado vida y vida en abundancia, gloria al Señor. Pero Adán y Eva no obedecieron. Mire, Adán y Eva estaban bien en el Edén. Chévere, podríamos decir ahora. Eran los administradores. Pero como hablábamos con alguien en esta tarde, hay malos administradores. Y cuando hay una mala administración, viene lo nefasto, viene la destrucción. Cuando no administramos bien la familia, hay pérdida. Cuando no administramos bien el negocio, hay pérdida. Cuando no administramos bien la vida cristiana, hay pérdida, hay derrota. Y esto le pasó a Adán y Eva. Eran los dueños y señores del Edén. Es más, le puso los nombres a los animales el mismo Adán. Pero ¿qué pasó cuando pecaron o cuando desobedecieron? El Señor los sacó y le quitó todos sus privilegios. Digo, pues ya no van a comer de esto. Ahora la tierra, ¿sabe qué les va a producir? Cardos, espinas secas. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Y a la mujer le dijo, ahora
Con dolor tendrás tus hijos en tus preñeces. Consecuencias por no obedecer la voz de Dios. Hermano, cuando usted y yo obedecemos la voz de Dios, cuando usted y yo obedecemos a su palabra, nos va bien. Nos va bien, hermanos. La bendición es que si yo le obedezco a Él, voy bien. Como dicen por ahí, voy ganado. Y hermano, y es que no hay nada más bonito en esta vida que una persona obediente. Oiga, eso es agradable. ¿O no le pasa a usted con sus hijos? Cuando sus hijos le obedecen, ¿usted cómo se siente? Pero cuando no, se le sube la ceja, ¿verdad? Y como que... Pero cuando un hijo es obediente, oye, eso es agradable. Cuando una persona es obediente, eso es agradable, eso es bonito. Ahora, ¿cuánto más le agrada a Dios cuando yo le obedezco? Cuando Él me habla por su palabra, cuando Él cual escultura me está esculpiendo con su palabra, me está dando forma, está quitando lo que no sirve de mi vida, me está dando una figura como Él quiere que tenga, a imagen y semejanza de su santidad. Ay, que haya temor en mi vida, que yo obedezca su voz y yo digo, listo, Señor, enseguida. Pero hay gente que le pasa lo de los peladitos pequeños. ¿No le pasaba a usted cuando estaba joven que mamá nos daba una orden y usted decía, ya voy? Ya voy. Ahorita. Espere tantico. Ya voy. Y a lo último terminaban sazonándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dábamos vueltas a la orden. Hermano, cuando Dios dice algo, hagámoslo. No nos pongamos a darle vueltas. ¿Será que sí? Oiga, ¿será que sí eso es lo que Dios quiere? Usted sabe que es lo que Dios quiere. Dios quiere nuestra santificación. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere toda nuestra disposición. Dios no quiere que le demos a Él a media en nuestra vida. Él quiere toda nuestra vida. Gloria al Señor. Para Él glorificarse de una manera especial y levantarnos en victoria. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Sabe qué quiere Dios de sus hijos? Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Este texto no es para el inconverso. Este texto es para los hijos de Dios. Este texto es para los que ya han sido bautizados en el nombre de Jesús. A Él los llama hijos. Pero a veces los hijos somos muy desobedientes. Y hermano, así como nuestros padres terrenales nos corregían o nos corrigen aún, también nuestro Padre Celestial nos corrige cuando hacemos mal las cosas. Nos corrige, nos llama la atención y nos muestra lo importante que es obedecerle a Él, gloria al Señor. Amigo, pues aún el Señor también te pide que le obedezcas a su palabra para recomponer lo que sucedió allá en el Edén. En el Edén sucedió una hecatombe. Se perdió la salvación, se perdió la eternidad del hombre salvo. Pero ahora el Señor quiere que usted, amigo, que me escucha en esta tarde, usted también obedezca la voz de Dios. ¿Y sabe para qué quiere Dios que obedezcas a su voz? Para salvarte, para redimirte, para darte nueva vida, para darte vida y en abundancia, gloria al Señor. Porque ¿sabe qué es lo bonito de obedecer a este amo? Dios no da migajas. Dios da y en abundancia, gloria al Señor. Da un amor incomparable. El hombre ama a conveniencia, pero Dios ama de una manera incomprensible a la lógica del ser humano. Dios ama de una manera especial. ¿Y sabe qué es lo más lindo? El mismo Señor nos dio ejemplo de obediencia. Aunque su sufrimiento era tal que una noche antes, orando, llorando, su sudor era como gotas de sangre, porque sabía lo que venía. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que mi Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de
cruz, gloria al Señor. Él permitió que lo horadaran. Él permitió que clavaran esas púas que tenía esa corona en su cráneo. Él permitió que lo traspasaran. Él permitió que hicieran todo lo que hicieron con él. Que lo clavaran allá en la cruz. Él permitió que le pusieran la lanza en el costado. Y no desobedeció. Porque eso era lo que él venía a mostrarnos. Que el obedecer es mejor que los sacrificios. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos perdona los pecados. A los que le obedecemos a su voz, a los que aceptamos sus leyes, a los que aceptamos su palabra. Por eso el obedecer a la palabra de Dios, hermano, es lo mejor que nos puede pasar. Pero ¿cuál es el problema? Que nos pasa lo de Saúl muchas veces. Señor, yo creí que con venir al culto con eso tenía. Porque Saúl quiso hacer culto a Dios cuando desobedeció. Dijo, no, para ofrecer sacrificios a Jehová, el pueblo ha traído todas esas ovejas. Oiga, qué bondadoso ese Saúl. Pero bondadoso con lo que no era de él. ¿Qué diferencia con David? David pecó. Y David iba a ofrecerle a Dios un sacrificio. Y llegó a un lugar y le dice al dueño de la era, véndeme esa era. Véndemela. Porque voy a ofrecerle sacrificio a Jehová. Y aquel hombre le dice, mi rey, yo te la regalo, yo te la doy. Esa propiedad te la doy para que se la presentes a Dios. ¿Sabe qué dijo David? No, señor. Nada que no me cueste para ofrecerle al Señor. Qué bueno, hermano, que aunque nos cueste el obedecer, lo hagamos. Porque a la postre los beneficiados vamos a ser nosotros. Si usted y yo le obedecemos a Dios, ¿a quién le va a ir bien? ¿A nosotros? A Dios, ¿no? Dios no necesita de ti ni necesita de mí. Dios vive en un eterno presente, inaccesible, en luz inaccesible, dice la palabra. No le da hambre, es espíritu. No sufre de depresión ni de ansiedad. No sufre de azúcar ni de diabetes, que es lo mismo. Pero usted y yo sí. Si usted desobedece, ¿usted cree que a Dios se le arruga la ceja? No tiene, es espíritu. Pero le da dolor cuando usted y yo desobedecemos. Porque sabe lo que nos espera a nosotros, al ser humano, cuando no obedece a la voz de sus preceptos. Hermano, si el mar le obedece, ¿usted sabe cuántos millones cúbicos de agua entra al mar diariamente? Muchísimos. Basta que vaya allá a Barranquilla, a Bocas de Ceniza, y vea la inmensidad del río Magdalena, ahora que está en invierno. La cantidad de metros cúbicos que entra al mar Atlántico, al mar Caribe. Hermano, pero el Señor le dijo, hasta aquí llegarás. Y de aquí no pasarás. Hermano, y el mar no pasa de ahí. A menos de que haya un evento sobrenatural, un terremoto, que haya un tsunami. Pero eso es por un efecto. Por una causa y tiene un efecto. Pero hermano, no es poca el agua que le entra al mar. Pero si el mar le obedece. O no le obedeció cuando él iba en la barca y la barca estaba un poco agitada porque se enfureció la mar y el Señor estaba durmiendo y sus discípulos levantaron. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, detente viento, detente mar. Y dice la Biblia, y hubo grande bonanza. Ahora, ¿cuánto más nosotros debemos obedecerle a Dios? Hermano, nosotros el Señor nos hizo con una capacidad de razonar. El mar no razona, el viento no razona, pero obedecen a la voz de Dios. ¿Cuánto más usted y yo, que tenemos la capacidad pensante, que tenemos la capacidad del raciocinio, que sabemos que si le obedecemos a Dios, nos va bien? Que ir en contra de voluntad de Dios, hermano, eso es como un kamisaki. ¿Sabe quiénes son los kamisaki?
son aquellos pilotos de la Fuerza Aérea Japonesa en la Segunda Guerra Mundial, que cuando se quedaban sin municiones, iban y se estrellaban contra el enemigo y sacrificaban su vida. Ir en contra de la voluntad de Dios es algo semejante, es ir en contravía del Todopoderoso, es decirle: no acepto tu palabra, no acepto tus órdenes, voy a hacer lo que yo quiera. Pues usted puede hacer lo que quiera, hermano, yo puedo hacer lo que quiera, pero también tengo que asumir las consecuencias de lo que yo quiera. Y es allí donde vemos las nefastas respuestas a nuestra terquedad. Hermano, cuando usted y yo desobedecemos, nos va mal. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor: no hagas el negocio, hermano? Y terminamos haciendo el negocio. ¿Y cómo nos va? Mal. Nos va mal, hermanos. A veces Dios usa a la esposa: no compre ese carro. Y de terco lo compra, hermano, y le fue mal. ¿Sabe por qué? Por no obedecer la voz de Dios. En cambio, cuando le hemos obedecido, hermanos, que en el momento hasta decimos: uy, no, pero es que eso me duele. No importa, pero obedezca. Pero es que va en contra de mis deseos carnales. No importa, hágale. Que si Dios lo dice, nos va a ir bien. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham, Dios le pidió su único hijo. Y le hace énfasis: no Ismael, ese no. El hijo de la promesa, tu único hijo, Isaac. Ve y me lo presentas allá en sacrificio. Oiga, cosa dura. Que uno del Señor le pida a su único hijo. Bueno, eso fue ya en el tiempo, ya eso no sucede. No me vas a salir con esos cuenticos ahora. Sí, porque puede salir alguien con ese cuento. No, ahora te lo pide pero vivo. Preséntaselo pero vivo. Y cuando llegó Abraham allá, hermano, duro. Llevaba el fuego, llevaba la leña. E Isaac dijo: papá, va el fuego, va la leña. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios se proveerá de cordero. Abraham sabía que algo iba a hacer Dios. Así fuera resucitárselo. Porque él le había prometido que iba a hacer de Isaac una nación grande, poderosa. Que su descendencia sería como la arena del mar, incontable, como las estrellas del cielo, incalculable. Abraham sabía y obedeció. Y cuando ya este muchacho también obediente, hermano, Isaac, porque uno habla de la obediencia de Abraham, pero ¿por qué no miramos la obediencia de Isaac? Cuando ya estaba allí, comprendió que el sacrificio era él. Hermano, él pudo haber salido corriendo. Él dijo: no, yo no, por acá que es más rápido. Pero se quedó quieto. Se dejó acostar sobre el altar, sobre la leña, y se dejó atar. Al punto que cuando ya Abraham tomó el puñal para quitar la vida a su hijo, Dios le dijo a Abraham: detente. Y se dio vuelta y encontró un carnero enredado en sus cuernos. Y como lo dijo Abraham, Dios se proveyó de carnero, de holocausto, de sacrificio. Hermano, aunque lo que Dios te pida parezca difícil, parezca duro, pero si Él te pide algo, hermano amado, en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, en tu vida familiar, en tu diario vivir, quizás cambiar costumbres, quizás cambiar pensamientos, quizás cambiar actitudes, hermano, hagámosle caso, que aunque me duela a mí, con Él voy ganado. Con Él vamos ganado, gloria al Señor. Pues cuando yo le obedezco a Dios, Él responde. Yo me acuerdo un poco más de un año cuando nos trajeron acá, en obediencia y también con la convicción de que Dios nos trajo. Y un día le dije: Señor, usted me dijo ven y yo vine. Necesitamos casa para hacerte culto y mire, aquí la tenemos. Porque el obedecer
es mejor que los sacrificios. El obedecer trae bendición. Por el contrario, la desobediencia solo trae maldición, dolor, angustia, desesperanza y una tristeza incomparable. Yo le invito en esta mañana, en esta noche, amado hermano y amigo, por favor, colóquese de pie y allá en casita, vamos a decirle: Señor, enséñame a oír tu voz y enséñame a obedecer tus mandamientos para no pecar contra ti. Sabe que hoy escuchaba la Biblia en audio, la historia de Salomón, y yo me sorprendía, incluso le decía a mi esposa: hombre, este hombre más sabio sobre la tierra no ha habido ni habrá como él. ¿Por qué no le pidió a Dios en medio de su petición: dame sabiduría para ser salvo, para no pecar contra ti?